Pero ¿qué pasa, compitas? Muy buenos días, yo soy Alex. Desde que empecé a trabajar estoy en busca de convertirme en el lampista más completo del mundo universal, pero... ¿Qué es ser el mejor lampista? Ser el mejor lampista es una persona o un instalador que controla mucho de materiales, de todo tipo de instalaciones, de muchas tipologías de instalaciones. Se sabe las normas de cómo hacer las cosas, que constantemente ve muchas opciones, ¿no? Está montando un tubo y ya ve 30 opciones o 30 maneras diferentes que se podría hacer ese tubo. Yo creo que un ejemplo bueno te podría llevar un tubo de agua o agua con 30 instalaciones diferentes, con 10 tipos de materiales diferentes y sería agua de un punto a otro, ¿no? Y es esa capacidad todo el rato de ver otras opciones o otras mejorías o otras diferencias y eso en el tema de la fontanería, pero es que claro, luego está en el tema del eléctrico, también te puede llevar un cable de una punta a otra, pero ¿cómo te lleva el cable de una punta a otra? Pues hay muchos factores, hay mucha normativa y dentro de ese margen de lo normativo, ahí realmente hay muchísimas opciones. Se puede llevar con canal, regibán, tubo galvanizado, incluso tubo de cobre. Cuántos metros, depende de los metros, puede ser un cable más gordo, más fino, de un color, de otro color, varía mucho también sobre la utilización de lo que vayas a utilizar. Ser el mejor lampista es que es muchas cosas, muchos años de investigación, de equivocarse, de buscar y constantemente buscar la eficiencia en el tiempo y el precio. Un lampista resultivo y un lampista rápido para mí sería alguien que... Mira, yo el otro día estuvimos montando un tubo de agua y en paralelo había otro tubo de agua, o sea, esto era una cometida para una batería de agua de unos vecinos y en paralelo había otra cometida, pero para el contraincendios, ¿no? La cometida de agua que utilizan los bomberos para apagar un fuego. Y a partir de cierta altura los edificios están obligados a tener esta cometida. Y en todo momento, y estábamos muy cerca, estábamos ahí con un pica-pica, había movimiento de tierra, o sea, en todo momento había peligro de que este tubo petara. Y una persona resolutiva y rápida, yo me consideré eso en ese momento porque digo, en cualquier momento, si una pala le da al tubo del contraincendios que no tenemos por qué tocarlo y eso peta y aquí se inunda todo, o sea, sé perfectamente cómo y cuánto tardaría en reparar esa fuga de agua. De hecho, es más, tengo el material allí, tengo la máquina localizada, no lo he preparado, pero sé que está allí, sé que tengo la máquina ya, estoy tranquilo, ¿no? Y yo creo que buscar mi tranquilidad en las obras o lo que hace muchos años era estar con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo por no controlar la situación, hoy en día me da mucha tranquilidad y no estoy nada nervioso ante un problema gordo o algo así porque lo he visto muchas veces, ¿no? O sea, una persona resolutiva es algo que ve 1000 maneras de reparar un problema, o sea, ve un cable pelado y ya mira la siguiente caja de empalme si es viable pasar una línea nueva o si está muy lejos o a lo mejor hay situación, se puede cortar el cable y poner allí en sitio una caja de empalme para empalmarlo o a lo mejor poner una funda retráctil, o sea, ve 1000 opciones de reparar ese problema o ese foco. Para mí eso es una persona resolutiva, ¿no? Alguien que sin mirar el reloj, que no se pone nervioso bajo mucha presión, ante un gran peligro, incluso un escape de gas, es alguien que controla totalmente, ve el problema, ve qué es lo que hay, es muy objetivo, ¿no? Y no se deja esa nieblina de los de alrededor, las voces, las preocupaciones de los demás no le afectan, sino que él ve un tubo, ve un agujero, sabe cómo repararlo, busca, pum, lo repara y sin más, o sea, mantiene el control en todo momento. Orden y limpieza, pese a que la gente no le presta nada de atención a esto, la gente, muchas personas no le prestan atención a esto y en un espacio pequeño, en una instalación, en un cuarto técnico, que siempre los espacios son muy pequeños, en una instalación de aire acondicionado, en una batería de agua, en un cuadro eléctrico, en una sala técnica, los espacios son muy pequeños y es súper importante el orden y la limpieza porque
justo lo que explicaba antes de el por qué yo veía la reparación de esa posible avería que me entraba a mí en la cabeza, yo veía y tenía todo muy controlado porque en todo momento teníamos ordenado el material y las herramientas. Entonces, claro, tú si ves muchas herramientas, ves todo el material bien ordenado, automáticamente sin pensarlo te entran a la cabeza muchas ideas de qué podrías hacer con ese material. Y el tener todo el material bien ordenado, todas las herramientas también, en caso de una avería, pues pam, pam, coges, reparas. O en caso de algo muy urgente, coges y reparas. Si lo llevases todo en una bolsa, en una caja, todo ahí metido, quizás no verías o no te darías cuenta de que tienes ahí una pieza que es súper importante para poder reparar un problema, o que sí que llevas contigo esa herramienta imprescindible para poder reparar una herramienta. Porque de cabeza yo ya no tengo tanta memoria como para recordar que llevo la máquina de prensar, la tengo en el tercer cajón de la furgoneta. Ya no me acuerdo de esas cosas. O sea, sí que me acuerdo, ¿no? Pero si las ves es muchísimo más fácil actuar. Y luego de cara al cliente, ¿no? Una persona ordenada y limpia, pues automáticamente ese cliente te va a hacer esa publicidad, ese boca a boca que todos vivimos de ello, y es la mejor publicidad que uno puede tener. Es gratuita, no te cuesta dinero porque la hace el cliente por ti, y además el beneficio de que alguien recomiende a alguien que te contraten, no hay nada que se pueda comparar a eso. No hay ningún anuncio televisivo siquiera que se pueda comparar a que un vecino te recomiende a otro vecino, o una madre te recomienda a un hijo, o un hijo te recomiende a una madre para cualquier instalación o reparación. Comunicación clara, muy importante la comunicación, súper importante desde el minuto uno, desde que un cliente pide un presupuesto hasta aceptarlo, hacer el trabajo y finalizarlo. En todo momento tiene que haber una comunicación, y además tiene que ser fluida. No puede ser que alguien te envíe un mensaje, tú contestes a los 2-3 días. No hay continuidad, no es una buena comunicación. Entonces, lo que yo definiría una buena comunicación, una comunicación clara, es desde que recibes la orden de presupuesto, presupuestas bien, siempre bien detallado, que el cliente comprenda perfectamente, que cuando lea el texto que él ya viaje por la instalación, ¿no? Que él ya viaje en esa varilla, carril, tubo, metros, cable, mil cosas, depende de lo que vayas a montar también. Entonces, comunicación clara. Una vez estés en el sitio, dejar claro en todo momento pues la metodología de trabajo, la metodología de los pagos, que esto siempre nos lo encontramos al final. No, pero yo pensaba, yo tal. Entonces, esto es importante dejarlo claro al principio, y no tiene que ser molesto hablar del dinero. Todo el día estamos hablando del dinero, tiene que ser algo normal. Al final forma parte de nuestro día a día, y por eso estamos trabajando todos. Entonces, comunicación tiene que ser muy clara. Luego, durante la instalación, si el cliente tiene preguntas, a mí no me gusta más explicarle de más a que me tenga que preguntar él. Entonces, llego, explico qué es lo que vamos a hacer. Mira, esta es pongamos por ejemplo un aire acondicionado. Este es el aire acondicionado, lo vamos a montar aquí, la unidad exterior la vamos a montar allí, estos son los tubos, va de una punta a otra, tiene que llevar estos tubos frigoríficos, le vamos a poner canal o no, depende de la instalación, irá con tacobrida. Estos son los cables, van de una punta a otra punta, conectan. Esta es la alimentación, tenemos que dejarla en esa caja de empalme, o en ese enchufe, o en ese registro, o en ese cuadro. Este es el desagüe, que sepas que si lo utilizas en frío, el agua saldrá por aquí, si lo utilizas en calor, saldrá por allí. La ventilación, o sea, cómo limpiar los filtros, explícale de más, para que él entienda. Incluso durante el proceso, si lo ves curioso con alguna herramienta, explícale para qué vas a utilizar esa herramienta, incluso el pasamuros. O sea, me gusta que el cliente sea partícipe y que por el resto de su vida comprenda cómo funciona ese aparato, o esa cosa, o esa reparación, o esa instalación que hemos hecho en su casa, ya sea eléctrica, fontanería, trabajos verticales, climatización, lo que sea. Me gusta siempre irme de allí seguro de que el cliente ha comprendido qué es lo que le hemos hecho, y que él también comprende cómo funciona. No tenéis por qué meteros en cosas técnicas, porque además él va a perder el foco, pero si le explicáis así un poquito por encima, será muy de agradecer, y además se valora muchísimo, genera confianza, genera algo tipo, tú sabes de lo que estás hablando, entonces él eso lo percibe muy bien, y todo eso suma puntitos poco a poco a que esa persona te recomiende a la persona siguiente, porque muchas veces compramos la experiencia,
No tanto la instalación, no tanto el termo, porque al final él cogerá, le dará el botón, se sentará y querrá frío o calor, ¿no? En caso de un aire, pero la experiencia de haber montado ese aire con vosotros es lo que os hará que ese cliente os sugiera a otro cliente y a otro cliente y a otro cliente. O sea, finalmente intentar vender la mejor experiencia posible, y eso se consigue con comunicación, ser claros, directos, amables y explicarle todos los detalles que necesite saber. Y por último, pasión y orgullo por este oficio. El oficio del lampista, porque no es ni un electricista, no es ni un fontanero, no es ni un frigorista, sino son todas estas cosas juntas. Y no me vale que me digáis la frase de aprendí de todo y maestrillo de nada, porque no aplica, ya que pienso que sí se pueden saber más de un oficio, sí se puede aprender más de un oficio. De hecho, hay muchísimas personas que pasan 20 años en un sitio, se acaban quemando, llevan un burnout y ya no quieren seguir, y se reinventan y se ponen y se dedican a otra cosa y se les da pero fenomenal, porque es como le dediques el tiempo a esa cosa que estés haciendo, ya sea electricidad, fontanería, climatización, trabajos verticales. Yo llevo haciéndolo como hace 3 años y no lo digo yo, pero muchos de vosotros me lo decís, que veis un buen resultado, veis una persona muy metódica, los profesores nos escriben, o sea, centros. Es como le dediques esas horas para llegar al nivel de profesional del sector, ¿no? No puedo hablar por todos vosotros, porque habrá gente que trabaje de esto y no necesariamente le produzca felicidad, y habrá gente que trabaje de esto y lo haría gratis si tuviera todos sus gastos pagados, ¿no? Pero sí que últimamente noto como mucha pasión, mucho crecimiento en esto. Noto como personas más jóvenes que se quieren implicar y quieren apostar por este oficio, por el oficio de las instalaciones o por el mundo de las reformas, digámoslo así, más abierto. Luego hay personas que quieren ser electricistas o otros que quieren ser frigoristas, pero es un mundo muy bonito en el que diariamente conoces personas distintas totalmente. Hoy estás en casa de una persona, mañana estás en casa de otra. Es como ver constantemente cómo unas ruinas, unos 4 paredes se convierten en un hogar. Eso inicialmente para mí fue un trabajo y hoy en día es mi pasión, el mundo de las instalaciones sobre todo, y eso viene por el círculo de refuerzo ascendente positivo. Yo hacía algo, me gustaba mucho, la gente me confirmaba que lo estaba haciendo bien, que estaba ayudando y aportando, y me gustaba mucho esa sensación. Por tanto, me dediqué muchísimo más a seguir investigando y formándome sobre el mundo de las instalaciones, y algo que un día fue mi trabajo, fue algo que me gustaba, hoy en día es mi pasión. No sabría qué otra cosa podría hacer que no fuera trabajar en la obra. Es que o sea, me pones una oficina y yo creo que me quitas mi razón de vivir. Si te has sentido identificado con alguna de las cosas que he ido explicando, déjamelo saber en comentarios. Estoy más acostumbrado a hacer contenido corto, tipo Instagram o TikTok, que allí tenemos cientos de vídeos, los puedes ver. Si te ha gustado, déjanoslo saber en comentarios, porque es un sobreesfuerzo gigante para mí intentar adaptarme a este tipo de formato. No sé bien cómo funciona, entonces te agradecería que me dieras tu opinión sobre, oye, si te ha gustado, bien, dímelo. Si no te ha gustado, dímelo también, y qué cosas podrían mejorar, porque así crecemos todos.